A explorar desde hace algunos años el Morro Solar y bueno, me impresionó los relatos de algunos combatientes. Estos relatos de estos combatientes están incluidos en la obra. Están escritos en tu obra. Sí, está el de Miguel Vallarriestro, el de Silverio Narvarte, el de Pedro Alcócer, también de Arturo Montoya, que era del batallón Ayacucho número 5, y de Luis Aguirre Benavides, que era un soldado raso, era un artillero que después de la batalla fue llevado prisionero a la isla San Lorenzo, y él mismo narra cómo su madre tuvo que pagarle a la esposa de un oficial chileno para que lo dejen salir, ¿no? Impresionante. Tú acabas de decir, antes, fuera de cámaras, que estuviste ayer en el Morro Solar. Sí. Y creo que comprobaste con mucho pesar una circunstancia que sería bueno que nuestros oyentes se enteren. Bueno, en 1922 fue inaugurada ahí el monumento al soldado desconocido, en donde están las osamentas de varios soldados, y también aparte en el monumento había una placa de bronce que hace 2 años se la robaron. Posteriormente pusieron una placa de acrílico, y esa placa de acrílico ya está partida a la mitad, está rota, parece que se la quisieron robar y lo han roto. Tampoco no está la bandera, y el monumento a Iglesias, habían hecho un monumento a Iglesias también en esa época que miraba hacia Chorrillos. Ahora lo voltearon, me imagino que para la ceremonia que hubo el 15 de enero de este año lo voltearon, porque siempre la estatua de Iglesias estaba de espaldas al presidente, daba de espaldas al presidente, si no miraba hacia Chorrillos, ¿no? Y ese monumento lo hicieron porque como Iglesias fue el defensor de esa parte de Chorrillos, miraba hacia Chorrillos, pero por la ceremonia de este año lo voltearon y bueno, así lo han dejado. No solamente está volteada, tiene esta media chueca, parece que se fuera a caer. Pero sí, el monumento al soldado desconocido está bastante abandonado. No me refiero a que esté sucio, sino que cada vez está bastante deteriorado. Parece que no las autoridades, en este caso la municipalidad, no tiene suficiente personal para cuidar el monumento. Bueno, pero no solo se trata del personal, se trata de la cultura cívica que honra a sus mártires, de la cultura cívica que procesa el heroísmo de las generaciones que salieron a defender a Lima, de la memoria cívica de un pueblo que aprecia a sus prohombres y promujeres que estuvieron defendiendo palmo a palmo en inferioridad de condiciones a una ciudad que tenía ya por designio ser capturada, por la superioridad del enemigo, por la logística que tenía el enemigo y por todo lo que ya sabemos. Pero continuemos con esta parte que es interesantísima. ¿En qué consiste la última resistencia? Creo que nuestro público ya está embelesado con lo que tú estás diciendo, que puede ser nuevo para ellos, y que tú con Juan Carlos Flores Granda están narrando en este libro La última resistencia. Bueno, narramos cómo fue el desplazamiento del ejército chileno y las posiciones iniciales del ejército peruano en el Morro Solar. Cómo se va desplazando el ejército chileno, por qué lado se entra, qué cuerpos son los del ejército chileno son los que atacan a los peruanos, por qué parte, y la artillería chilena, Krupp en este caso, cómo se va moviendo, cómo se va desplazando durante la batalla y atacando al Morro Solar. Básicamente va atacando en diversas direcciones. Esta información la hemos podido recopilar, como anteriormente dije, mediante un estudio de campo, encontrándose restos de proyectiles y otros restos de la batalla. Vamos describiendo cómo el cuerpo chileno, en este caso el regimiento Coquimbo y el batallón Melipilla, suben hasta las alturas de Marcavilca, que es donde están las antenas de los canales de televisión, y disparan hacia abajo, hacia el Salto del Fraile. El Salto del Fraile es donde estaba ubicada la batería Mártir Olaya, que fue el último punto de resistencia peruana. Y mostramos cómo la batería Mártir Olaya fue, digamos, básicamente, si se puede decir, fue bombardeado por todos lados, tanto desde arriba, desde Marcavilca, donde están las antenas de televisión, como desde abajo, desde las faldas del Morro, y por las tropas chilenas, en este caso el Regimiento Santiago y otros 3 batallones que venían desde Armatambo y desde el Cerro La Calavera. Y los peruanos quedaron encerrados en este círculo de fuego. Una masacre. Sí, en el último instante muchos se lanzaron al mar nada más para poder huir por la playa hacia Miraflores. Increíble. Estas cosas, ¿qué los llevó a ustedes a compilar y a organizar un texto que hoy en día, si se tratara de los libreros contemporáneos, no sería demasiado rentable? Estas cosas no suelen concitar atenciones masivas, sino especialistas, pero esta pregunta es prolegómena a otra que te quiero hacer. ¿Qué los llevó a ustedes a hacer este trabajo? Bueno, en este trabajo somos 2 personas. A Juan Carlos Flores básicamente fue motivado
que su tatarabuelo, el coronel Arnaldo Panizo, fue el jefe que fue encargado de la resistencia peruana en el Morro Solar, porque él era el comandante general de la artillería y quiere dejar bien sentado que el defensor del Morro Solar fue Panizo y no fue Iglesias. En mi caso fue establecer la verdad histórica. Siempre me ha llamado la atención la defensa peruana en las batallas de Lima. Y el Morro Solar es un campo de batalla que todos los peruanos o todos los habitantes de Lima tenemos a nuestra disposición y varias veces los hemos visitado, aunque muy pocos saben su significado. Casi nadie sabe el significado. Sí, pues casi nadie creen sabe. que es un sitio donde están las antenas de televisión y no saben que debajo de eso está el recuerdo, ¿no? de miles de peruanos que murieron y ofrendaron sus vidas. Exacto. Y no solo eso, fue sido una de las batallas más sangrientas que ha habido en Latinoamérica. Además hubo repase. Sí, en algunos casos lo que narra Silverio Narvarte o Arturo Montoya, al menos el testimonio de Arturo Montoya está completo en el libro, sí narra algunos de estos casos. Como dije anteriormente, pocos saben que como ese día no hubo tantos muertos peruanos en la historia. Yo creo que estamos haciendo un gran homenaje a la historia del país y sobre todo un capítulo que ha sido mantenido en la oscuridad a propósito. Ya no se puede negar que hay una serie de historiadores que no narraron ni dijeron cuánto sabían. Es evidente que la información total recién empieza a ver la luz, pero yo te anuncié una pregunta y que creo que es buena. Nuestros radioyentes deben saber que Ernesto Linares es un hombre muy joven, bastante joven, y por lo menos hace unos 10, 12 años, si no me equivoco, está absolutamente involucrado en lo que es la investigación histórica de la guerra de 1879. Y lo hemos escuchado y hemos departido con él múltiples oportunidades, hemos tenido la chance y el privilegio de conocer de sus estudios. Pero la pregunta es, ¿por qué un hombre joven y no en otros llegó esta ambición de poder conocer algo que es muy lejano y que para muchos ya es parte del pasado? Bueno, no lo veo. El pasado generalmente lo estudio para ver cómo es la situación presente, cómo el Perú llegó a la situación actual, a la situación económica actual y situación política, viendo cómo fue el pasado. Y muchas cosas que sucedieron en el siglo XIX o en las épocas inmediatas a la guerra se repiten actualmente. ¿Tú crees que se están repitiendo? Sí. ¿Cuáles son los parangones fundamentales, por ejemplo? En esa época se discutía mucho lo que si convenía la estatización de ciertas empresas o no. Básicamente el Perú había llevado una política proteccionista, Chile una política liberal. Bueno, hasta hace algunos años, hasta hace algunas décadas, el Perú también llevó una política proteccionista, básicamente a partir de la década de 1960 hasta 1990. De ahí se desarrolló una política liberal. En Chile sí, tradicionalmente desde su independencia siempre ha llevado una política liberal económica. Ya en el siglo XIX los chilenos estaban muy orgullosos de la posición que ellos tenían en América del Sur. Inclusive en el año de la guerra no es como Tomás Caiván u otros historiadores han dado a entender que Chile era un país pobre. En verdad, pero Chile ya en esa época, en el año que se desató la guerra, Chile era un país más rico que Bolivia y Perú juntos. Así que no es de extrañar que su posición belicista o la fuerza que tenían sus fuerzas armadas era muy superior a las de Perú y Bolivia juntos. Lo que es innegable es que con Tarapacá y con Arica y con los terrenos que se quedaron, Antofagasta, incrementaron su riqueza y incrementaron su poder. Además de una política tradicional